Estamos de vuelta en Dulce Patria y ya se encuentra con nosotros un invitado que estuvimos anunciando desde el comienzo del programa, Simón Campuzano, el líder de este grupo capitalino llamado Niños del Cerro, un conjunto que ya suma 4 años de trayectoria y que en rigor el año 2016 tuvo un momento de buena exposición, diría yo, cuando fueron validados en esta lógica de ascenso como un grupo revelación en la entrega de ese año de los premios Pulsar, todo a partir de ese primer disco llamado Nonato Co, que tuvo muy buena crítica, que tuvo canciones muy notables. Y están ahora anticipando lo que va a ser un segundo disco de estudio que ya a partir de un primer sencillo llamado Contigo nos sugiere un cambio de estilo. Simón, bienvenido, porque además entiendo que es la primera vez que estás acá en Dulce Patria Cooperativa. Bienvenido por estar acá, digamos, ¿no? Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Oye, lo comentábamos ya que ese primer disco les permitió tener una buena como visibilidad, digamos. Ese premio fue también, creo yo, bien sorpresivo. Yo estaba allá, me acuerdo que a mí me tocó anunciar el premio de ustedes. Y fue divertido cuando se subieron al escenario y dijeron como nosotros pensamos que ya no íbamos a ir, que no había ninguna posibilidad de ganar, pero ganan y me parece que fue una distinción súper como merecida. Hay un cambio sonoro que se advierte en Contigo. ¿Sientes tú que están como llamados, por así decirlo, con este nuevo disco a cumplir un poco las expectativas que se situaron con esa primera experiencia? Sí, o sea, yo creo que por supuesto que hay gente que nos sigue y tiene como ciertas expectativas sobre nosotros. Claro. Pero en realidad eso para nosotros no es tan determinante al momento de hacer música. Ok. Como que sería un poco como entramparse un poco. De hecho, es probable que quizás provoque un efecto contrario. Cuando hay mucha expectativa, claro, a lo mejor comillas se encierra, pero a lo mejor se instala más la lógica de la propia banda para no contaminarse, me imagino, de presiones externas, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, cuando falten como días para sacar el disco, sí me voy a poner nervioso y voy a empezar a pensar en esas expectativas. Pero todo este proceso, desde que empezamos a trabajar en el disco, como que solo queremos cumplir las expectativas de nosotros mismos, así como a nivel musical. Así como. Y en ese sentido, ¿me equivoco, no? Cuando anticipo este cambio de sonido, a mí me da la impresión que Contigo, que es el primer single de este nuevo disco, que lo vamos a escuchar un poquito más adelante, tiene una sonoridad, no sé cómo definirlo, pero entre ruidosa, pop, pero también con una base un poquito más de folk. Me recordó a mí, por ejemplo, no sé, lo de Taller de Jao, en algún momento el primer proyecto de Jepe, que quizás pocos conocen, pero que fue muy determinante en cierto sonido. ¿Hay algo que tiene que ver con eso? Sí, hay harto de eso. De hecho, para mí Taller de Jao es una influencia súper importante desde hace mucho rato. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ahora somos 5 también. Y que este disco se grabó casi todo. Una buena parte del disco se grabó en vivo, los 5 tocando al mismo tiempo. Algo que no pudimos hacer para el Nonato. También es determinante que este disco lo grabamos en un estudio. El disco anterior lo grabamos en casa y fue un proceso mucho más lento y largo, que tomó como alrededor de un año. Fue mucho más desordenado todo. Y esto fue como en una temporada, así que nos determinamos a terminar el disco en una cierta fecha y grabarlo en un fin de semana de corrido y qué sé yo. ¿Siente que se ha como profesionalizado la actividad sin ir en desmedro de la espontaneidad del sonido, claro, ¿no? Claro, ha sido como todo de manera súper natural, como que eso me tiene bien contento de todo lo que hemos hecho como banda, como que nada ha sido forzado. Como cuando hicimos el primer disco, tampoco teníamos muchas expectativas, no lo hicimos pensando en que íbamos a ganar un premio Pulsar, ni mucho menos. Te entiendo. Fue todo bien natural y Piloto también trabaja de esa misma forma, nuestro sello, como que eso. Perfecto, estamos con Simón Campuzano del grupo Niños del Cerro, una muy buena banda capitalina que está ya anticipando lo que va a ser su segundo disco de estudio. Entremos en materia, escuchemos Contigo, que es el adelanto formal de este nuevo disco. Están en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa. Escuchábamos Contigo, que es el primer adelanto de este disco, que es el segundo ya en la trayectoria del grupo Niños del Cerro. Un disco que, preguntémoselo directamente a Simón, ¿qué fechas tiene de salida? ¿Qué es lo que tienes proyectado? Porque además entiendo que tú estás por partir, va a estar instalado en Europa un rato, entre temas personales y de vida también, por lo menos unos 3 meses. Entonces uno podría pensar que esto se retoma en qué momento la actividad del grupo y el disco. Claro, como a la vuelta de ese viaje. Perfecto. En un momento yo tenía la fantasía, después me di cuenta que era poco práctico, pero tenía la fantasía de que el disco saliera mientras yo estaba en el viaje y como desligarme completamente de eso. Pero es poco práctico porque hay que hacer prensa y un montón de cosas. Obvio. Entonces, claro, yo creo que por ahí por septiembre, fines de septiembre. Octubre, ¿no? Octubre, para hacer un lanzamiento quizá en octubre. Oye, y hablemos de cosas formales. ¿El disco cuántas canciones tiene? ¿Tiene nombre? ¿El sonido general del disco está sugerido en Contigo o tienen otros colores también? Sí, el disco tiene 9 canciones. Todavía no puedo revelar el nombre. Ok. Pero claro, tiene 9 canciones, al igual que el Nonato, pero es más largo.
Yo creo que ahora se está como acercando a los 50 minutos quizás. Tiene temas como bien largos, como con harto desarrollo. Y sí, como que se sugiere harto en el single, como que hay hartos elementos que después se repiten en el disco. Por ejemplo, hay más instrumentos acústicos, hay pianos, como cosas así. Y queríamos darle una sonoridad como más cálida. Por ejemplo, yo siento que el Nonato tocó un disco como súper frío, como con harta reverb y harto espacio. Este es un poco más sequito y eso tiene como hartos elementos que siento que le aportan calidez al sonido. Interesante, lo hablábamos al comienzo en el tema de las definiciones. Cuando una banda es joven, como ustedes, digamos, tienen tiempo de explorar antes que sentirse presionado, no sé, que haya mucha expectativa alrededor. Y en ese sentido, interesante poder como definir cuáles son los sonidos que están como motivando este momento del grupo, digamos. ¿Cómo siente que ha llegado? ¿Cómo definirías tú la diferencia entre el primer disco y este, más allá de cómo suena? Estoy hablando como de la influencia, del clima interno que los lleva hasta allá. Habla también más de desamor. En algún momento te escuché con una frase que tú decías que también es un disco más colectivo, donde hay una fuerza más de grupo, ¿no? Sí, hay harto de eso. Pasaba que mientras hacíamos el Nonato, yo igual me sentía como súper solo arrastrando un proyecto y era porque había menos estímulos también y está bien, pues los cabros como que me apañaban, me seguían, qué sé yo, pero estábamos todos en otras, algunos estaban estudiando. En cambio ahora como que estamos todos mucho más metidos en el proyecto, hemos tocado mucho más entre medio. Lo que siempre es bueno para afiatar el sonido. Y también pues las temáticas son distintas, como las letras y un montón de cosas a nivel conceptual en el disco anterior. Claro, es como una foto de ese momento de nuestras vidas. Y esta es la foto del momento actual que, no sé, coincide que, no sé, el disco se volvió más romántico por eso. ¿Cachai? Porque estábamos pasando como por crisis. Yo creo que estaba hablando por ti, porque tú eres el hombre que hace la letra. Y coincidió que los cabros también como que pasaron por también, cosas se así. tiene identificado con la letra del desamor. Estamos con Simón Campuzano, el líder del grupo Niños del Cerro, una banda de Santiago que está a poco de lanzar o de ir ya definiendo las fechas de salida de un nuevo disco. Yo me imagino que por ahí por octubre, ¿no? Debería ser más o menos, es lo más sensato de pensar. Escuchemos una canción del primer disco. Esto se llama La Pajarería. Están en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos con Niños del Cerro, grupo de Santiago, que ya nos está adelantando un primer sencillo muy bueno llamado Contigo, que va a ser parte de un segundo disco de estudio que, según nos cuenta su líder Simón Campuzano, sentado acá en Dulce Patria, debería estar apareciendo hacia fines de año. Volviendo atrás, respecto a los premios Pulsar del 2016, ¿significó algo concreto haber ganado este premio? ¿Algún beneficio tangible o fue más simbólico que otra cosa? Sí, como que nos dimos cuenta de eso como a lo largo del tiempo, o quizás en retrospectiva, como quizás ahora podemos ver como qué cosas, cuáles fueron como, ¿cómo se llama? Las consecuencias directas de haber ganado ese premio, pero en el momento se sentía muy extraño, como que era algo que no esperábamos, algo que no habíamos buscado. Está bien, es un bonito reconocimiento. Aparte, en la categoría de nosotros estábamos con casi puros amigos, estaban los patios solares, los velódromos. Claro, exacto. Entonces sentíamos que estaba bien, quizás. Pero sí es cierto que se sintió más en retrospectiva, no como en ese mismo momento. O sea, en ese momento nos dimos cuenta como de la exposición mediática y que empezamos a salir en más partes. Pero no sé si eso se tradujo al tiro en cosas como que llegaba más gente a las tocadas. Claro, o se abrieron más posibilidades. Claro, durante mucho tiempo, durante el año pasado, como que todo siguió desarrollándose y fue creciendo igual, pero de forma como orgánica y natural. No así no fue como volverse millonario de repente. Tú mencionaste algunos de los grupos que postulaban en esa categoría, en esa oportunidad, año 2016, por ejemplo, Patio Solar, y si uno piensa en otras bandas como Planeta No o Chini and the Technicians, probablemente uno puede ya adivinar que hay ahí una suerte de, yo no diría movimiento, pero al menos grupos que comparten escena. Es una generación. Una generación más. ¿Tú te sientes parte o se siente usted parte de ese grupo de gente haciendo Por música? supuesto que sí, como que es algo que nos han preguntado mucho, así como, oye, ¿les molesta que los encasillen dentro de este grupo? Para nada, porque a todas esas bandas son gente que los quiero, los admiro y me encanta compartir con ellos. Entonces, como que, qué mejor que te hablen de tus amigos cuando hay... Obvio. Y si tuvieras que definir algo que caracteriza a todas estas bandas, más allá de las diferencias evidentes entre el repertorio de cada uno, que ya son cosas más sutiles, pero digo, si tuvieras que definir como a nivel conceptual, ¿qué los emparenta? ¿Qué dirías tú? Hay algo de sonido, de como de volver a la guitarra y esas cosas. Somos todos bandas, hay re pocos solistas y las bandas funcionan de manera más o menos parecida, así como un compositor y un montón de gente como apañando, qué sé yo. Y además hay un espíritu y hay algo más político detrás de eso, que tiene que ver con la autogestión, que tiene que ver con
con no transar con ciertas cosas. Y que todos han seguido un camino, como lo hemos hablado ya, como más orgánico y natural. Sí, claro, como que nadie está ahí como para hacerse muy famoso. Oye, y a la hora de las definiciones del terreno donde se despliega como comillas, esta nueva camada, digamos, ¿tú sientes que hay escenario suficiente o falta todavía? Siempre van a faltar espacios. En Santiago, que es la capital, hay re poco espacio, y en eso regiones se escucha muy aún menos. Entonces es difícil, pero para nosotros nunca fue un impedimento. Así mismo fue como empezamos a abrir otros espacios, desde los patios de las casas, ¿cachai? Hasta, no sé, centros culturales que aparecen de repente, cosas media ocupas, no sé. Pero no, los espacios hay que buscarlos nomás, no nos podemos quedar así como, pucha, no tenemos dónde tocar. Pero claro, por supuesto que es difícil. Si es difícil acá en Santiago, viajar a regiones es aún más complejo. El escenario ahí puede ser aún más acentuado en términos de la escasez, que es algo que, insisto, se escucha mucho en voces de tu generación. Estamos con Simón Campuzano de Niños del Cerro. Empezamos a despedir esta conversación. Vamos a estar pendientes del momento en el que ya vuelvas de tu viaje, de tu envidiable viaje por el viejo continente, y ya se define la fecha de lanzamiento, y me imagino que también quizás algún show de presentación de este nuevo disco del grupo Niños del Cerro. Nos vamos a despedir con José de los Rayos. Simón, muchas gracias por haber estado acá en Dulce Patria de Cooperativa. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias.